¿Alguna vez te has puesto a pensar quién está detrás de todas estas marchas feministas? ¿Cuáles son los intereses que se mueven dentro de todo este tipo de movimientos? ¿Y qué hacemos nosotros como personas, como sociedad, para un cambio consciente y evolutivo? Pues quédate en este video porque hoy vamos a hablar de este tema y vamos a tratar de llegar a la raíz de este tipo de movimientos. Antes que nada, me gustaría felicitar a todas las mujeres mexicanas y las mujeres que existen en todo el mundo por este Día Internacional de la Mujer. Y pues también me gustaría hacer hincapié de todo este esfuerzo que se está haciendo para combatir la delincuencia, los crímenes. Créanme que para mí es un dolor saber que cada vez está aumentando más y más y más y no se está haciendo nada. Y hay muchas personas que están lucrando con esto, ¿no? Desgraciadamente. Quiero decirles también que no estoy ni a favor ni en contra de estos movimientos feministas y que lo que voy a hablar a continuación es una reflexión y un análisis de lo que he hecho por mi cuenta. Así que esperemos que lo tomen de la mejor forma. Espero crear un poco de conciencia, y si gustas investigar desde tu casa respecto a estos temas, créeme que mucho mejor. Entonces empecemos con el tema. Bueno, pues bien sabemos que en México y en diferentes partes del mundo se han estado suscitando diferentes tipos de asesinatos, de secuestros, de muertes hacia las mujeres y de igual forma hacia los hombres de diferentes edades, y esto de alguna forma tiene a nuestra mente atrapada en este tema. Pero me gustaría que pensáramos y reflexionáramos un poco respecto al tema, porque créanme que es un tema bastante grande y de igual forma puede ser polémico, ¿no? Y bueno, todo esto se inició por un grupo feminista que se llama Las Brujas del Mar, que de hecho el nombre de entrada se me hace un tanto extraño, ¿no? Por la palabra de la brujería, ¿no? No sé cómo entraría este término en todo este tema, ¿no? Bueno, pues para no entrar en detalles con el nombre, se inició este movimiento lo que fue el 21 de enero de este año y prácticamente ha tenido muchísimo auge en las noticias, en la sociedad, en nuestro día a día. Lo hemos estado viendo a través de imágenes, inclusive en las redes sociales está completamente viralizado. Tú te metes a Instagram, a Facebook y ves personas que están publicando este tipo de protestas. Inclusive podemos ver un tanto de los hashtags de el 9 nadie se mueve, ni una más, y todo este tipo de contenido que nos han estado metiendo a través de los medios digitales y de todo lo que hemos visto en nuestro día a día afuera de nuestra casa, ¿no? Quiero que sean conscientes que este tipo de manifestaciones no simplemente se han dado en México, sino en gran parte de Latinoamérica e inclusive en diferentes puntos de Europa. Se han estado viralizando este tipo de movimientos, este tipo de marchas en pro de los derechos de la mujer. Hemos visto una serie de imágenes en las redes sociales en la que nos podemos dar cuenta cómo se han estado aconteciendo este tipo de manifestaciones. Hay manifestaciones que han sido un tanto violentas, que se ha utilizado los insultos, los golpes, inclusive el graffiti, el descuido. Y por otra parte vemos marchas en las que salen las mujeres con carteles, gritando, alzando la voz para que sean escuchadas, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta: ¿quiénes y para qué están utilizando este tipo de marchas y están financiando, no simplemente en México, sino en muchas partes del mundo? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de todo esto? Hay muchas personas que he estado viendo que dicen: no, pues yo no voy a ir a trabajar porque pues me voy a sumar, no voy a salir y simplemente voy a estar en la casa. Pero si nos ponemos a observar este tipo de detalles, el hecho de que la mujer no esté un día completo interactuando con la sociedad significa una descompensación social a niveles económicos. Entonces, ¿a quién le podría beneficiar que se desequilibre la economía de un país? Nosotros podemos decir: ok, las mujeres se quedan en la casa, perfecto, o marchan, pero ¿por qué se crea este tipo de cosas, no? Bueno, miren, aquí en México hay algunos partidos, como por ejemplo los partidos del PAN, que tienen muchísimos intereses por llegar al poder y que utilizan este tipo de movimientos para derrocar de alguna forma el sistema político que existe, ¿no? No estoy a favor ni en contra del sistema que existe actualmente, pero me da mucho pesar que se esté financiando
y que se está aprovechando de estas protestas para este tipo de beneficios en pro de las campañas de los partidos políticos, ¿no? Porque pues si bien sabemos, este tipo de actividades no se hacen a la y se va, pues. Si tú vas a hacer un paro nacional, si tú vas a crear un paro en todo el país y vas a afectar una economía, no lo vas a hacer a la y se va. O sea, siempre tiene que haber una estrategia. Incluso se cree que la Open Society Foundation, creada por George Soros, esté infiltrada en este tipo de movimientos, es decir, que sean los patrocinadores de este tipo de manifestaciones. Y bueno, si no sabes quién es George Soros, húngaro, inversionista y un magnate que prácticamente ahorita está habitando su imperio desde Estados Unidos y que lo único que quiere es favorecer sectores geopolíticos y privados haciendo este tipo de eventos, ¿no? Luego tú te preguntas, ¿para qué cómo una persona se va a beneficiar de esto? Hay una frase que me gusta retomar: divide y vencerás. Bien sabemos que una sociedad bien dividida es una sociedad controlada, ¿no? Por personas que están a otros niveles que nosotros ni siquiera vemos a través de nuestros ojos o de las redes sociales, quizá porque a veces no nos informamos, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que todo este tipo de movimientos están siendo de alguna forma controlados. Bueno, este hombre ya ha patrocinado diferentes protestas en diferentes partes del mundo, como en España, y también en las marchas y protestas del 2014 en Macedonia también estuvo patrocinando muchos grupos de protestas, ¿no? Y lo que se busca aquí es algo muy interesante y es algo en lo cual tenemos que abrir los ojos, que se busca de alguna forma tergiversar la libertad de las personas, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos movimientos políticos hay ONGs privados que lo único que quieren es diseccionar los movimientos y no llegar a un punto claro ni a un cuestionamiento claro de la problemática general de lo que está suscitándose en un sistema político en un país, ¿no? Bien sabemos que este tema es un tema muy delicado, pero se está diseccionando bastante de otros temas que lo único que hacen es crear conflictos, crear divisiones. ¿Por qué no se dan campañas para integridad familiar, por ejemplo? ¿Por qué no se hacen protestas de hombres y mujeres en contra de los abusos, por ejemplo, sexuales que se cometen cada año a niños o a niñas por parte de la Iglesia Católica? ¿Por qué no se manifiestan las mujeres por los asesinatos que las mismas mujeres cometen a niñas? Bien sabemos que últimamente se han estado dando este tipo de casos de asesinatos de madres a sus hijas, y porque esta problemática se separa y se trata de llevar a la punta de todos los problemas como si fuera lo más importante, no teniendo en cuenta toda la problemática que se está llevando actualmente en un sistema político, y abarcar diferentes tipos de problemas culturales, problemas que de alguna forma también afectan a este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que se está guiando a la sociedad hacia un punto, ¿no? Hacia una fuerza, ¿no? Y se está separando, pues se está separando muchísimas cosas que no se están viendo. Inclusive he visto algunos comentarios de odio hacia los hombres. Entonces siempre este tipo de marchas, siempre este tipo de protestas buscan dividir la sociedad de alguna forma, ¿no? No digo que no sea importante que las personas se levanten, que alcen la voz, pero siempre y cuando estando consciente de lo que se está diciendo, de quién te está patrocinando. Por ejemplo, hay movimientos feministas que están en contra del patriarcado, pero no se dan cuenta que estos movimientos están siendo impulsados por hombres que lo único que buscan son intereses. Y aquí es cuando me hago la pregunta: ¿cómo es posible que un grupo de mujeres tenga como líderes o como propulsores a hombres que lo único que quieren es tener control? Tenemos que saber y estar bien conscientes que dentro de todo esto que estamos creando, que estamos hablando, todas estas protestas, los presidentes, siempre van a haber personas que van a estar más arriba. Así como tú tienes la capacidad de controlar a tu animalito, a tu gatito, a tu perrito, de decirle, ¿sabes qué? Hoy no comes, pum, y lo encierras. O te enojas con él y le das un golpe. Así como nosotros tenemos control con los animales, así hay personas de élite, de dinero, que juegan con nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Las corrientes que se dan, por ejemplo, en las redes sociales son tan fuertes
que nos dejamos guiar por todo eso. Y que si las mujeres se desnudan en la calle, yo también me desnudo. Y si las personas hacen una protesta, yo también voy a la protesta. Pero ¿quién está moviendo todo este tipo de cosas? ¿Quién nos está controlando desde arriba? Es muy importante que antes de que se asista a una protesta se investigue, se indague quiénes son las personas que están organizando esto, bajo qué intereses, pero no las personas que están secundariamente enfrente del grupo, sino los que los están financiando, ¿no? Se cree, por ejemplo, que los Calderón estén invirtiendo en todo este tipo de propagandas, porque son propagandas que cuestan miles de pesos, pues millones podría decir. Hace unos días estaba en mi celular e iba a abrir la aplicación del banco, ¿no? Entonces antes de ingresar miré que había publicidad de el 9 nadie se mueve, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿por qué al banco le beneficiaría que las mujeres no fuesen a trabajar? ¿Por qué al director de este banco? ¿Qué le tuvieron que decir o qué tuvo que haber hecho este director del banco para que promocionara también este paro? Ahí te das cuenta que hay muchísimas corporaciones, instituciones, empresas que están influenciados y que de alguna forma hay alguien detrás de todo esto que está patrocinando, ¿no? En el sexenio pasado y antepasado también vimos muchísimas muertes de mujeres, de niños, de niñas, de hombres también. Inclusive en el sexenio de Calderón pudimos observar y vivir la muerte de muchísimas mujeres que se dieron a causa del combate al narcotráfico. Pero en ningún momento en esos tiempos se hizo ningún paro como este. Entonces te pones a pensar, ¿por qué en ese tiempo que estaba prácticamente el mismo tipo de masacres, de muertes, por qué no se hizo nada? Y actualmente se está haciendo algo como esto. Está, por ejemplo, Televisa, que está en pro de este tipo de marchas, está en pro de el 9 nadie se mueve, pero te das cuenta que en sus programas lo único que hacen es hacer menos a las mujeres, que sufren maltrato en sus novelas, que prostituyen lo que debería de ser una verdadera mujer. Entonces te pones a pensar cómo una compañía tan grande como esta está en pro de algo que inclusive ellos han estado inculcando a la sociedad. Entonces esto no cuadra, y así como esto no cuadra, no cuadran muchas cosas que se están suscitando con diferentes corporativos, con diferentes empresas, que al final lo que se quiere es algo, es saciar el bolsillo, es saciar el poder, porque bien sabemos que cuando una persona está adicta al poder no lo paras y quiere más y más y más poder, y no le cuesta nada mover 1000, 2000, 1 millón o 6 millones de personas para que se sacien de más poder. Si miramos para atrás y nos damos cuenta en la historia, en los acontecimientos que se han dado en México, inclusive en el mundo, nos damos cuenta que los hombres siempre buscan esto, pues, y más las personas que están arriba, que no vemos. Ahora, te preguntarás, ¿cuáles personas de arriba? Bueno, pues por ejemplo, George Soros es una de estas personas que de alguna forma ha estado infiltrado con Jeffrey Epstein. Este individuo era un magnate millonario que hacía prácticamente lo que quería. Una persona con poder, con dinero, con fama. Inclusive tuvo contacto con este tipo Soros, con Donald Trump y con muchísimas figuras políticas y artísticas, inclusive como actores. Y este tipo movía tráfico de personas para sexualizarlas como niños, niñas, en diferentes partes del mundo. Una persona con control, con poder, puede hacer eso inclusive más. Por ejemplo, Rainier, una de estas personas también, que de alguna forma también estuvo infiltrada en la prostitución, en el trato de blancas, en que se mueve no simplemente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Tenía el control de muchísimas mujeres y personas que eran sus esclavos, ¿no? Esta persona pasó a la cárcel y le dejó el puesto, adivinen a quién, Emiliano Salinas, el hijo de Salinas de Gortari. Entonces ya nos damos cuenta que en el estado jerárquico, en las personas que están arriba, en las personas que tienen dinero, que tienen poder, hacen cualquier cosa para satisfacer sus necesidades, ya sean sexuales o ya sean simplemente por poder, ¿no? Y que pueden hacer cualquier cosa, inclusive sacarle provecho a movimientos políticos con desequilibrios sociales, porque tienen que comprender que cuando una sociedad está desfragmentada se le puede sacar provecho y riqueza.
y sean el preámbulo perfecto para tener lo que quieren. Pues seguramente han jugado un juego que se llama Monopoly. Si eres una persona que lo ha jugado, bien sabes que puedes comprar casas, que puedes comprar propiedades, que si tú quieres puedes controlar todo el juego. Y este juego lo tomo siempre de referencia porque así como en el juego te da la libertad de controlar e inclusive robar dinero del banco, así hay personas que están arriba de nosotros que nos controlan y que no vemos porque quizá a veces no investigamos o simplemente nos da la pereza de quitarnos la venda que nos ponen, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta, amigos, que no solamente es salir a la calle, que no solamente es alzar el cartel, que no solamente es gritar. Acuérdense que más vale nuestros actos, nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que aprendemos, lo que de alguna forma tenemos en nuestro cuerpo. Porque las palabras muchas veces se las lleva el viento, porque el graffiti llegan otras personas y lo limpian, porque las quemazones, porque los golpes simplemente no van a hacer nada. ¿Por qué no se hacen comunidades? ¿Por qué no se hacen protestas, por ejemplo, en contra del tráfico de armas? ¿Por qué no se fomentan talleres? ¿Por qué no se crean protestas en pro de la integración familiar, de la integración del esposo, de la mujer? Ahora las mujeres no se sientan ofendidas. Yo sé que estamos, no simplemente ustedes, sino también nosotros los hombres, estamos pasando por circunstancias a veces muy desfavorables. Hace un par de semanas asesinaron a uno de mis compañeros. Era una persona recta, clara, que estaba en busca de la igualdad, de los derechos de las personas y lo asesinaron. Créanme que a mí también me duele la violencia. Créanme que a mí también me duele ver cómo asesinan a las mujeres. Pero siempre es bueno estar bien informado y bien consciente que no simplemente es ese presidente, que no simplemente son los policías, sino que es todo un sistema y que detrás de todo esto hay muchísimas personas que lo único que quieren es saciarse. Deberíamos de empezar con nosotros, con nuestros actos. Si eres una persona que te gusta ver la serie de los narcotraficantes, de cómo exaltan a Chapo, de cómo te informas de toda esa basura y nutres a tus hijos con esa información. Si eres una persona que le gusta estar perreando, estar bailando música que es misógina, desprivilegian a la mujer y que todavía le dices a tu novio que baile ese tipo de música y que tu novio esté escuchando que a la mujer que la golpean, que es una estúpida, que fuma extra droga. Si eres una persona que mira y se calla, si eres una persona que sufre maltrato por su esposo, por su esposa y que te golpea, no te calles. Trata de cambiar, trata de dejar lo malo. Hay que estar conscientes que nos están metiendo tanta información y tanto veneno a través de todos nuestros sentidos, a través de nuestro campo visual, de nuestro oído, de todo nos están bombardeando. Entonces tenemos que ser inteligentes con todo lo que nos está llegando, ¿no? Tenemos que tener una fuerza de voluntad bastante grande para saber decir no bajo cualquier situación, ¿no? Y pues bueno, amigos, amigas, créanme que fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que le den like a este video, que lo compartan si les gusta. Si no, pues está bien, por mí no hay ningún problema. Simplemente es mi reflexión, es mi perspectiva. Y pues vamos a estar subiendo contenido, reflexiones, análisis, perspectivas. En serio me dio un gusto que estuvieran aquí. Y pues muchas gracias.